Estaba caminando por mi vecindario de regreso de la universidad. Había salido temprano y estaba tomando aquel rumbo porque me había quedado sin dinero para tomar el autobús. Aquella parada no estaba lejos de casa, así que no me parecía de más caminar por un rato. Fue entonces que pasé por el pequeño parque de la colonia. Estaba muy descuidado, abandonado, con todos los juegos en mal estado y completamente solo. Como no tenía nada más que hacer, decidí cruzarlo. Ahí vi que el tobogán estaba tan averiado que casi se caía. El sube y baja atorado en una sola posición de lo oxidado que estaba. El carrusel no tenía dónde sujetarse y a la escaladora le faltaban cuerdas. Todo inservible, a excepción del columpio, el cual uno de sus asientos aún podía usarse. Continué mi camino y cuando estaba a punto de llegar a la entrada del parque, escuché un lento chillido. Algo bastante raro, ya que no había nadie ni nada por esos lugares. Así que me di la vuelta y como pensaba, ahí no había nada, pero los sonidos de alguna forma seguían escuchándose. En ese momento mi lógica me hizo cuestionar, ¿cómo era posible? Si ahí estaba todo dañado, y además era casi un hecho que en ese momento no había nadie en aquel parque. En eso fue que me acordé del columpio, aquel que estaba entero, aquel que podría ser lo único que hiciera aquel ruido. Así que tratando de encontrar el motivo de aquel sonido, me acerqué a unos metros del columpio y lo observé. Miré atentamente para ver si descubría algo, pero no había nada. Tan solo era un columpio común y corriente. Sin embargo, los ruidos continuaban sonando y al parecer venían precisamente de ahí. Seguí mirando a detalle y en eso me di cuenta que debajo de este había una sombra, una especie de pequeña nube oscura colocada precisamente debajo de aquel asiento. Fue en ese momento que, aunque completamente lleno de miedo, me acerqué lentamente. Tenía que cerciorarme. Sentía la necesidad de apaciguar mi temor y ver que aquello no era más que una ilusión, o una sombra proyectada por el mismo columpio, o una telaraña, cualquier cosa que pudiera explicarse de forma lógica. El caso es que me acerqué y lo toqué. Fue entonces que lo sentí. De la nada, percibí una sensación deprimente, un escalofrío muy denso, que de alguna forma estaba ahí presente sin que pudiera verlo. El aire se puso más tenso y mi corazón comenzó a golpear fuertemente en mi pecho. Estaba sin poderme mover. Me sentí asustado, pero aún así curioso de aquel fenómeno inexplicable. Pero antes de que pudiera hacer algo, fue que aquella sombra comenzó a moverse. Se movía como apartándose del asiento, mientras el columpio comenzaba a balancearse. Estaba a punto de irme, y no sé por qué no lo hice, pero en ese momento sentí que debía sentarme en aquel columpio. Sentía que debía cerciorarme de que todo era obra de mi temor, de mi imaginación, por lo que bastante nervioso me senté. Pero ahí me di cuenta que aquella extraña sensación simplemente se había desvanecido. Estaba seguro de que todo eso se había generado en mi mente, así que decidí tomarlo como una broma a mí mismo, creada por mis miedos. Fue entonces que, como si nada, simplemente me empecé a balancear. Mi cuerpo comenzó a moverse poco a poco de atrás hacia adelante. Me balanceé varias veces. Habrá sido por unos 5 minutos, cuando de pronto sentí una ráfaga de viento muy fría. En ese momento alcé la mirada y vi hacia el frente, pero aquello tan solo era una ventisca. Sin embargo, al posicionar mi atención hacia el frente, pude notar algo extraño en el suelo. Se trataba de aquella sombra, una especie de nube oscura en el suelo frente de mí.
Aquello era nítido. No había duda. Estaba frente a mí proyectándose algo al ras del suelo. Y fue en aquel momento que sentí miedo. Que algo, un jalón, un empujón o alguna fuerza me hizo perder el control y caí al suelo, pegándome fuertemente en la cabeza. Aunque el golpe me había dolido, de inmediato me levanté y me puse a la defensiva, pensando que algo quería atacarme. Pero fue entonces que me di cuenta que aquello a lo que estaba enfrentando no era el viento, ni siquiera una persona, sino que aquello era esa sombra, la cual rápidamente comenzaba a deslizarse por el suelo, hacia abajo de aquel tobogán. Aunque lleno de miedo, me pareció que aquello no estaba en realidad dañándome, sino que quería llamar mi atención, por lo que lentamente rodeé el tobogán y me acerqué. Fue entonces que la vi. Aquella sombra comenzó a girar en el suelo, creciendo poco a poco y tomando la forma de un niño. Un niño con el aspecto de tener alrededor de 8 años. Tenía el cabello largo, traía puesto un uniforme escolar, suéter verde, pantalones grises, pero con los pies descalzos. Y su aspecto no era del todo normal, ya que sus ropas parecían extrañamente desgarradas. Aquel niño alzó el rostro y fue entonces que me miró fijamente, sin decir absolutamente nada, tan solo viéndome seriamente con aquella mirada melancólica, como si quisiera decirme algo, como si estuviera esperando a que yo dijera algo. Fue entonces que, aunque completamente invadido por el miedo, le pregunté: ¿cómo te llamas? Y aquel niño simplemente se quedó en silencio. Se mantuvo estático por unos segundos, haciendo una pausa incómoda, intensificada por el terrible silencio. Silencio que se rompería repentinamente al escuchar aquella frase: juego solo. En ese momento su voz me hizo congelarme de miedo. Sin embargo, la situación, su presencia y lo raro de todo resonaba en mi mente. ¿Por qué diría eso? ¿Quién es y qué hace aquí? Fue entonces que mi lógica me hizo continuar preguntando: ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? Pero aquel niño no dijo nada. Simplemente bajó la mirada y lentamente comenzó a llorar. Y justo cuando sentí el impulso de acercarme a él, fue que comenzó a contarme su situación con una voz muy tenue. Según aquel niño, su madre y su padre lo habían abandonado ahí sin decir nada, agregando algo que de inmediato me dejó perplejo, diciendo que sus padres se habrían ido, partiendo en medio de lo rojo. Así, sin más explicación y sin más detalle. Aquello era completamente extraño. No entendía a qué se refería y tampoco quería preguntar o oír alguna explicación. No sabía qué más decir, cuando de pronto todo aquello quedó en silencio. El niño por fin dejó de llorar y, como si nada, dijo una frase en un tono completamente distinto: ¿tú juegas solo? Nada tenía sentido. Me parecía que aquel niño tal vez se sentía solo, que no sabía que ya no estaba vivo y que además me veía como alguien amigable, por lo que, a pesar de sentirme confundido, pero apenado, simplemente respondí que sí sabía jugar solo. Pasé un par de horas con él y entendía muy bien lo que estaba pasando.
Yo sabía muy bien que ese chico ya no estaba vivo, porque mientras más tarde se hacía, se le iban notando más ciertos rasgos. Sus pies comenzaban a pintarse de sangre, al igual que sus manos. Su piel se hacía cada vez más pálida, y de su cuerpo comenzaba a emanar un asqueroso olor a podredumbre, tal cual como si el chico se estuviera convirtiendo en un cadáver. Aguanté esa situación lo más que pude, hasta que le dije que tenía que irme, pero él de inmediato se negó. No quería, así que molesto me tomó del brazo, y cuando lo hizo me embarró por completo de sangre todas las manos. Aquello me causaba náuseas al grado de que casi estuve a punto de vomitar. No sé cómo y me contuve. Y fue entonces que recordé su frase. Y no sé por qué, pero así sin más, simplemente se la dije. ¿Y tú no juegas solo? Y él simplemente se puso serio. Cambió su semblante y bastante molesto me dijo: ya nunca más jugaré solo, porque ahora te tengo a ti. En ese momento de inmediato me levanté y salí corriendo de ahí. Mientras avanzaba a la entrada veía cómo aquella sombra me perseguía muy de cerca, mientras se hacía eco en todo el lugar de una risa infantil muy macabra. Cuando estaba a punto de cruzar la salida, aquella sombra me alcanzó, me tomó del brazo y me dijo: no tengas miedo a jugar solo. Yo simplemente me zafé con todas mis fuerzas. Crucé la avenida y al estar lejos de aquel parque miré hacia atrás y ya no estaba aquel niño, tampoco aquella sombra. Pero lo que sí pude ver desde lejos era un letrero escrito en la pared, uno que advertía aquel terrible lugar. Un letrero que antes pasé por alto, pero que ahora tomaba completo sentido. Nunca juegues solo en este lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.